país donde la afluencia masiva de personas a espacios públicos de esparcimiento y de servicios es una realidad cotidiana, como los restaurantes, plazas, teatros, cines y hasta iglesias, resulta urgente preguntarse si nuestro sistema de seguridad y los mecanismos de inspección periódica están realmente a la altura de los desafíos que esto implica. ¿Estamos previniendo riesgos o simplemente reaccionando cuando ya es demasiado tarde? La falta de una cultura de vigilancia estructurada junto a la debilidad institucional en la fiscalización pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana. En este reportaje vamos a examinar hasta qué punto estamos preparados o no para enfrentar los riesgos latentes en estos escenarios y a dónde debemos aspirar a llegar como país en términos de seguridad ciudadana en espacios de concentración masiva. Tú tienes que tener mínimo 3 supervisiones. Primero, la del ayuntamiento de la localidad correspondiente, que es el que te indica a ti el uso de suelo, los linderos y el espacio físico. Pero también tú tienes al Ministerio de la Vivienda, que antiguamente quien regulaba las construcciones era el Ministerio de Obras Públicas y lo pasó para la revisión al Ministerio de la Vivienda. Y está el CODIA, que es el asesor del Estado. Entonces, no es posible que unas construcciones de este tipo, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, yo he visto edificaciones de 6 niveles con problemas estructurales visuales que no admiten ningún tipo de estudio, que la erigen. Para tú erigir una edificación de esa magnitud, te toma meses que nadie lo note, que nadie lo visualice. En febrero de este año realizamos un reportaje que planteaba el problema de las construcciones ilegales, donde muchas veces se hacían sin contar con los profesionales calificados para diseñar y construir, que son los arquitectos e ingenieros, pero también que se erigen sin los permisos adecuados emitidos por las instituciones que deben velar por la calidad de las construcciones y que cumplan con los niveles de seguridad adecuada. Para entonces presentamos varios casos de colapsos súbitos y donde lamentablemente habían víctimas mortales que pudieron haber sido evitadas. Uno de ellos, un edificio irregular que se construía en La Romana y que colapsó con 5 personas dentro, resultando muertas 2, aunque el CODIA lo había detectado antes del incidente. Se hizo un levantamiento, los inspectores de nosotros hicieron un levantamiento anterior al derrumbe y lo presentaron a la institución. En esta ocasión, a nuestra institución. Pero si los inspectores del CODIA hicieron un levantamiento antes que ocurriera el derrumbe, ¿por qué se permitió que se continuara la construcción? Se presentó un informe al Ministerio de la Vivienda para que actuara con la clausura de la construcción del edificio en La Romana. Es un asunto de tiempo. Algunas otras obligaciones, algunos otros compromisos quizás se descuidaron y esto generó que no llegara a tiempo el ministerio para proceder a la detención de esta obra. Quizás por la diferencia de tiempo no fue presentada de manera oficial al ministerio mediante la georreferencia que hacemos, pero sí estuvimos allá. Sí fueron notificados de que los propietarios o los que se encontraban en el momento de la obra, de que la obra era ilegal y que necesariamente tenía que someterse a la legalidad. Como pueden ver, cuando se hace una construcción privada en el país, hay muchas instituciones que intervienen en la verificación de que todo se esté haciendo bajo las reglas, pero aún así cometen errores en el proceso burocrático que impiden que se denuncie o que paralicen las obras, como pasó con este caso de La Romana. Sin embargo, ¿qué pasa con los lugares como restaurantes, discotecas, plazas comerciales y hasta iglesias? Lugares que concentran muchas personas que ya están construidos, pero sí necesitarían una verificación periódica de su mantenimiento para garantizar la seguridad de sus visitantes. Lo que pasa es que aquí en República Dominicana, y creo que es un llamado a hacer, no se tiene esa cultura de la verificación. Aquí todo el mundo remodela
sin pasar por un estudio de vulnerabilidad y capacidad actualizada de su estructura. En cuanto a los cambios estructurales, muchas personas entienden que por ser dueños de sus edificaciones pueden hacer cambios sin notificarlos a las autoridades. En esos casos correspondería al Ministerio de la Vivienda. Sin embargo, según nos confirmaron varios ingenieros estructuralistas a los que consultamos, una edificación tiene su vida útil para que se les recomiende un estudio de vulnerabilidad, pero por motivación propia casi nadie tiende a hacer este tipo de revisiones. El Ministerio de la Vivienda solo se daría cuenta si un inspector pasa por una obra en la que se esté trabajando la remodelación. El protocolo normal de diseño es de 50 años. Es decir, si tú diseñaste correctamente y la casa recibió el mantenimiento periódico, ojo, porque la impermeabilización es periódica. O sea, si todo eso tú lo llevas de rigor, son 50 años. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que más vemos? Techos afectados, ¿por qué? Por filtraciones. Ya ahí hay una debilitación, de un debilitamiento del acero, es decir, el refuerzo. Ya eso no son 50 años. En el momento que pasa eso, yo he visto gente donde las varillas le explotan el pañete del techo. Eso le explotan porque ya crece. Cuando la varilla se corroe, crece. ¡Pum! Explota el pañete y quieren resolverlo con pañete. Es decir, tápalo. No que le den condiciones al acero ni que le hagan refuerzos. Ya ese acero no resiste lo que resistió cuando lo calcularon. El coronel Rafael Javier Bueno del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, quien es especialista en respuesta de emergencia e instructor de rescate en estructuras colapsadas por la Universidad de Texas, además de expresidente de la Unión Nacional de Bomberos y quien escribió los protocolos de respuesta de emergencia del 911, establece que una inspección que sí se hace con periodicidad en el país al visitar los negocios donde se concentran muchas personas es el que corresponde a los cuerpos de bomberos de cada municipio. Pero tenemos el decreto 316-06 que también faculta a los cuerpos de bomberos a hacer todo este tipo de inspecciones en prevención, pero básicamente tenemos en prevención de incendio y las rutas de evacuaciones de las edificaciones que contengan los medios de egreso apropiados en cuanto a las cantidades de personas que están ocupando, al uso que se le dé, etc. Contactamos al presidente de la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos para confirmar cada qué tiempo, como negocios que concentran muchas personas, le hacen las inspecciones de los bomberos, y este estableció que lo hacen anual. Las inspecciones que nos han hecho a nosotros, el cuerpo de bomberos solamente ha ido a través del incendio, a ver la puerta de emergencia, a poner los extinguidores, etcétera, etcétera, para ver cuál es la salida más rápido, que por dónde puede salir de cualquier incidente o cualquier irregularidad que se pueda presentar. Esto confirma que los negocios que congregan muchas personas en República Dominicana solo se les inspecciona de manera periódica en temas de incendios y evacuación, no de problemas estructurales. En países como Estados Unidos, este tipo de inspecciones son regulares y a los comercios que congregan muchas personas se les verifica y de no cumplir se les cancela la licencia. Los establecimientos comerciales, en este caso los restaurantes, los bares, los gimnasios, las heladerías, negocios que dan servicios al cliente dentro del área de la gastronomía y del entretenimiento, tienen que reunir un estándar mínimo para poder operar, para poder servir a la clientela o a la ciudadanía. Entonces, nosotros los restaurantes tenemos tenemos 2 inspecciones anuales, que son inspecciones que se hacen de manera sin avisar a los dueños de los establecimientos, obviamente, y ellos vienen e inspeccionan la calidad y el manejo de estos alimentos. Con relación a la parte ya estructural, esta es otra cosa. Una vez que el establecimiento está operando, el negocio está operando,
pues son las mismas autoridades las que hacen esas revisiones periódicas en esas estructuras. Si las hacen, muchas veces nosotros mismos ni nos damos cuenta si no hay ningún problema. Si hay algún problema, obviamente las autoridades van a notificar al dueño del negocio y el dueño del negocio tiene que notificar al dueño del edificio, de la edificación, si es que no es el dueño. Si el propietario no le presta atención y hace las reparaciones pertinentes inmediatamente en un tiempo breve, obviamente sí, le cancelan la licencia de operaciones. Luego del colapso del techo de Jet Set, la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos decidió como gremio impulsar una iniciativa en la que se exija a los centros nocturnos grandes tener 2 puertas de emergencias y que sus más de 200 miembros propietarios de centros de diversión sean inspeccionados en los que respecta a la seguridad de sus estructuras físicas cada año. Sí, ya para el lunes 14, ya nos vamos a reunir con los alcaldes de aquí del distrito de Santo Domingo Este y también de los pueblos, porque con los alcaldes y el cuerpo de bomberos, que es el organismo que corresponde de esas inspecciones. Pero esta iniciativa no debería quedarse solamente en la inspección periódica de las estructuras de los centros nocturnos. Entendemos que debería ser una medida que se les exija a todo comercio que reciba grandes cantidades de personas, como plazas, restaurantes, centros de convenciones y eventos, y hasta iglesias, además de que el Estado se encargue de las revisiones a lugares públicos como hospitales y escuelas. Otros expertos proponen que sea un requisito obligatorio que los negocios que reciben mucho público también tengan que tener una póliza de seguros, pues al estar asegurados esto se convierte en otro filtro para la seguridad, pues ninguna aseguradora da cobertura a una propiedad que no cumpla con una serie de requisitos, lo que daría más garantías, incluyendo que se respeten las cantidades de personas de acuerdo a la capacidad de cada negocio. Tú no puedes tener en un restaurante donde tú diario, por día, tengas un flujo de personas de 500 o 1000 personas diario y tú tengas una póliza de responsabilidad civil o la cobertura que te dan las demás, pues sean de 1 millón, de 2 millones o 3 millones de pesos, porque por promedio, suponte tú que hay una tragedia que Dios libre, la cantidad de personas que se van a ver afectadas con una póliza de 5 millones de pesos obviamente que no es suficiente. El gran problema de nuestro país es que mi abuelo tenía una anécdota, decía que había un pájaro que le decían pájaro bobo, y era que cuando llovía decía que iba a hacer su casa y cuando paraba la lluvia decía ya no voy a hacer nada. Eso es parte de las cosas que pasan en este país. Entonces, desafortunadamente hablamos de estos temas solamente cuando hay situaciones catastróficas que nos llegan, que son lamentables, pero una vez pasa eso, ya todo vuelve como a quedarse solo en eso. Es lamentable que haya tenido que pasar una desgracia como la de Jet Set para que se piense en que todas estas medidas se hagan obligatorias. Seriamente el país debe de abocarse a una supervisión y el cumplimiento de las reglas y que cada institución cumpla con su rol. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Bueno, concluimos este programa con la firme convicción
de que cada esfuerzo suma y nuestro aporte, aunque modesto, se integra en el sueño colectivo de reducir riesgos y proteger a nuestra ciudadanía, convencidos de que la transformación real comienza con la conciencia y la acción conjunta de todos. Hasta una próxima y nuestro abrazo solidario para los parientes de las víctimas.